20 de diciembre de 1940. Scott Fitzgerald acude agarrado del brazo de Sheila Graham a la proyección de la película Esa cosa llamada amor. Un título muy acertado para la propia vida de Scott, que acabaría unas horas más tarde. Tras el visionado, al que acudieron personas importantes, Scott tiene que pararse un momento. Está mareado, no se encuentra bien. Su cuerpo le está diciendo: hasta aquí hemos llegado. Su vida es tan decadente en ese momento que incluso enfermo es capaz de dilucidar lo que piensan los demás. Se imaginan que estoy borracho, le dice a su acompañante. Él sabe que no lo está y que algo no va bien, pero es muy tarde para que el mundo le respete de nuevo. ¿Qué harías si tuvieras el dinero y la fama que soñaste? Tienes a la mujer de tus sueños, vives de lo que te gusta, tienes una buena posición social, nada puede salir mal. Bueno, pues no siempre es así. Francis Scott Fitzgerald es el ejemplo claro de que teniéndolo todo se puede acabar en la miseria, de una previsión de brillante carrera como escritor a la decadencia y la degradación literaria. El pequeño Scott nació en septiembre de 1896 en un pueblo de Minnesota, en el medio oeste de los Estados Unidos. Hijo único, pues su hermana había fallecido poco antes de que él naciera, era el orgullo de su familia. Estaba muy apegado a su padre, que le enseñaba modales y a cómo vestir de forma correcta. Sin embargo, su padre no pudo mantenerles económicamente durante mucho tiempo, pues fue despedido de la empresa donde trabajaba. Para que Scotty pudiera ir a buenos colegios católicos, su madre recurrió a su familia para que les prestara dinero. Quizá el hecho de que su padre no hubiera sido el sustento principal hizo que Francis Scott persiguiera el dinero durante toda su vida. No quería acabar como su padre. Scott no se adaptaba bien en el colegio, puesto que todos eran ricos menos él. Quería demostrar que valía para algo, lo que le supuso muchos dolores de cabeza. Sin embargo, todo cambió cuando vio que escribir se le daba bien. Empezó a publicar en periódicos de la escuela e hizo obras de teatro. Descubrió que eso le abría las puertas de la vida social y conseguía impresionar a sus compañeros. Así que, decidido, debía ser escritor. Durante sus años en la Universidad de Princeton, siguió abriéndose camino en los círculos literarios. Participaba en musicales y teatros, donde siempre intentaba ser el centro de atención. Claro que eso podía ser signo de que no se sentía bien consigo mismo. Las fiestas, el ambiente universitario y la constante tarea de impresionar al resto para encajar hizo que empezara a beber desde una edad temprana. Habitualmente se emborrachaba. Pero le faltaba algo. Encajar socialmente estaba bien, pero lo que el corazón de Scott buscaba era el amor. Ya en el segundo año de carrera acudió a un baile, donde se enamoró por primera vez. Era una chica de 16 años llamada Ginebra King. Bellísima y delicada, era la atracción de todos los chicos. Nuestro chico de oro consiguió mantener una pequeña relación con ella. Se enviaron cartas de amor, pero Scott fue golpeado por la realidad. El padre de Ginebra le dijo que los chicos pobres no se casan con las chicas ricas, algo que le produjo tanto dolor en el alma que lo arrastraría por muchas de sus novelas. Una de las más destacadas es El Gran Fitzgerald, donde se dice una frase muy parecida de la amada Daisy. Así que, al igual que la chica de la novela, Ginebra cortó con Scott y su relación pasó a mejor vida. Para rematar, Scott suspendió tantas asignaturas que tuvo que abandonar la universidad. Se sentía abandonado por todos, hasta que en 1917 Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial y vio ahí una oportunidad de sentirse realizado de nuevo. Así que se fue al lugar de reclutamiento, estuvo allí un tiempo esperando su momento porque podía convertirse en un héroe. Pero fue en ese preciso instante cuando Scott marcó a fuego el rumbo de su vida. Como escribió Paul Auster, el rey del azar,
en uno de sus libros, todo había sido un problema de conexiones fallidas, de mala sincronización, de andar a ciegas, siempre perdiendo la ocasión de encontrarnos por muy poco, siempre a unos centímetros de descubrirlo todo. A eso es a lo que se reduce la historia, creo, a una serie de oportunidades perdidas. Teníamos todas las piezas desde el principio, pero nadie supo encajarlas. Scott y Zelda se conocieron en julio de 1918 en un baile en Montgomery, Alabama. Scott estaba allí con el sueño de ser enviado a la guerra pronto. Zelda era una de esas damas de los cuentos que todo hombre desea, guapa, con alegría y gracia, además de una de las mujeres más populares del lugar. Dadas las circunstancias, los jóvenes soldados eran muchos, esperaban allí con paciencia ser enviados al campo de batalla, así que las mujeres tenían un amplio abanico para elegir. La competencia para llevarse a la mujer de sus sueños era dura, pero en contra de todo pronóstico, ella cayó rendida a sus pies, como en un cuento de hadas. Aunque para ese cuento se necesitaba dinero, de modo que Scott se fue a Nueva York en busca de él. Encontró un trabajo de publicista, que aunque no era nada del otro mundo, le aportaba un sueldo a la semana. Pero para Zelda no era suficiente y rompió su compromiso con Fitzgerald. Él, que había soñado con la vida perfecta junto a Zelda, no podía quedarse de brazos cruzados. Se puso a escribir como un loco su primera novela, A este lado del paraíso. Y como todo buen cuento que se precie, salió bien. ¿Qué digo? Fue todo un éxito. Dejó con la boca abierta a todo el mundo. Tanto es así que la primera tirada se agotó en el mismo día. Scott se convirtió en el escritor de moda, por lo que Zelda volvió a sus brazos. Y la suerte de la pareja no se agotó. Cuando ella se mudó a Nueva York, daba comienzo la época dorada, los felices años 20. Imagina que los problemas económicos desaparecen, todo el mundo tiene dinero y es feliz. La Primera Guerra Mundial había terminado en éxito. La vida era una fiesta. Con el entusiasmo de que todo puede salir bien, Scott Fitzgerald y Zelda se casaron el 3 de abril de 1920, con apenas 23 y 19 años, respectivamente. Eran la pareja de ensueño de la Gran Manzana. Un matrimonio feliz y enamorado, adinerado, exitoso, que acumulaba fama. Vamos, el sueño de cualquiera que aspire a algo en la vida. Era imposible pensar que pudiera ir mal. Se presentaron como el rey y la reina de la era del jazz. Sin embargo, aquello tenía algo de pólvora escondida en los zapatos. Era un matrimonio extravagante que se pasaba el día de fiesta en fiesta. Casi siempre estaban borrachos y hacían todo tipo de locuras en público. Eran el mejor entretenimiento de las veladas, aunque eso, como te puedes imaginar, no tenía pinta de acabar muy bien. Pero Dios siempre nos da la oportunidad de cambiar. Así que, para mayor envidia del resto de la sociedad neoyorquina, tuvieron una hija preciosa en 1921. Eso les ayudó a alejarse de los malos hábitos y a asentar un poco la cabeza. Pero claro, el matrimonio empezó a temblar al descubrir que habían dilapidado su fortuna en fiestas. Con un nudo en la garganta, Scott se puso a trabajar de nuevo. Ya lo había hecho una vez. No podía salir mal. Empezó a escribir multitud de cuentos y unos meses después del nacimiento de su hija Frances, publicó su segunda novela, Hermosos y Malditos, dedicada a su esposa. El libro habla de un matrimonio tormentoso, que muchos pensaron que era autobiográfico, y cuando el río suena... Pero el caso es que se vendió bien, y eso les permitió seguir viviendo. En 1924 se mudan a Europa con la idea de bajar el ritmo de sus juergas y concentrarse en la escritura. Scott tenía en mente el libro perfecto, sabía que funcionaría, era El Gran Gatsby. Mientras su obra maestra se escribía, su mujer se divertía en su nuevo ambiente social. Conoció a un hombre al que convirtió su amante. Ella ya había tenido algún flirteo con otros chicos, pero a Scott no le preocupaba, siempre y cuando no pasara de ser eso, más que un simple coqueteo. En este caso fue diferente. Ella terminó acostándose con él. A Francis le dolió muchísimo y rompió para siempre su mágica conexión. En 1925 se publicó El Gran Gatsby. Y sé lo que estás pensando.
Fue un éxito tremendo y volvieron a ganar dinero y a quererse y a ir a fiestas, pero no fue así. La historia no cuajó entre el público. Las ventas en comparación con los otros 2 libros anteriores fueron escasas. El ambiente familiar cada vez se volvía más tenso y tanto Fitzgerald como Zelda comenzaron a deprimirse. Él empezó a beber más, incrementando su alcoholismo. Ella, por otro lado, decidió dedicar parte de su tiempo a aprender ballet, una disciplina muy dura para sus 27 años. Este esfuerzo físico y mental supuso en Zelda el aliciente perfecto para la decadencia mental que más tarde le azotaría. Y si algo no podía ir peor, llegó 1929, el crack. La bolsa de Norteamérica quebró y con ello llegó una década de crisis enorme. Lejos quedaron esos felices años 20. Su descenso ha empezado. 10 años después de la maravillosa boda de ensueño, Zelda tiene su primera crisis nerviosa y es internada en un psiquiátrico en Prangis, Suiza, por esquizofrenia. Imagina cómo se trataba esa enfermedad en 1930. Los primeros estudios comenzaron a finales del siglo XIX, pero no fue hasta 1911 cuando un psiquiatra suizo lo determinó claramente como un rasgo psicopatológico. Vaya, que la pobre Zelda tenía una enfermedad mental complicada en una época donde aún se estaban desarrollando estudios iniciales. Ella evolucionó in situ con la psiquiatría. ¡Ay! Esta dulce dama de cuento murió 2 años antes de que se empezaran a aplicar neurolépticos eficaces para su tratamiento. A veces la vida parece una broma de mal gusto. Por otro lado, aunque Scott era un bebedor nato desde su juventud, la gente se empezó a dar cuenta de ello. La adicción al alcohol se volvía cada día más evidente y enturbiaba su imagen pública. Eso sumado a que el pobre Scott se presentaba ante el mundo como si lo tuviese todo controlado, empezó a hacer mella en su carrera literaria. Es aquello de que el borracho no se da cuenta de que lo está. Una pena que en esa época el alcoholismo no se considerase un problema real. En definitiva, Scott Fitzgerald ya no era el escritor de éxito de antaño. Su mujer estaba internada por esquizofrenia y gastaba mucho dinero en intentar encontrar una cura. Apenas le quedaba ya fortuna y debía dedicar tiempo a cuidar y educar a su hija Frances, haciendo de padre y madre. Todo lo que era un sueño dulce ahora se convertía en una horrible pesadilla. Con este panorama vital, Scott intentó escribir su 4ª novela, que se llamaría Suave es la noche. Aún le quedaba un rayo de esperanza. Quizá ese libro cambiaría de nuevo su suerte. En 1932, Zelda, aunque seguía de clínica en clínica, quiso publicar una novela. Hay que tener en cuenta que Zelda no se volvió incapacitada legalmente. Su enfermedad tuvo distintas fases y tuvo momentos de lucidez. Scott se enfadó mucho, puesto que ambos habían usado el mismo material autobiográfico, sus años en Francia y la enfermedad mental de Zelda, cada uno a su estilo, claro, pero al fin y al cabo lo mismo. Cabe pensar que esto dinamitó una pelea que acabaría en tragedia, pero no. Esta pareja era pasional tanto para el odio como para el perdón. Después de ese traspié, siguieron ayudándose. Scott le revisó varios de sus textos y le dio consejos. Sin duda, era un matrimonio sacado de una de las novelas de Fitzgerald. Scott le escribió un día: «Cuando no tengo la sensación de que vas a alguna parte, tu compañía tiende a deprimirme por la trivialidad y la estúpida pérdida de tiempo que supone. En cambio, cuando a veces veo en ti signos de vida y de proyección, no hay ninguna compañía en el mundo que prefiera a la tuya». Scott llevaba meses trabajando en Suave es la noche, y era la oportunidad de volver a engrandecer su familia. Así que, finalmente, convenció a su mujer para que eliminase las partes que se solapaban en su novela. Aunque no le sirvió de mucho, porque el libro de Fitzgerald fue un absoluto fracaso. Volvería a renacer en la década de los 60, pero los años 30 no eran su momento. La gente sobrevivía como podía, la pobreza y la desazón se colaba por todas las casas. Nadie quería leer historias sobre ricos. Eso le empujó aún más a la bebida. Empezó a consumir más alcohol hasta llegar a tomar 30 cervezas diarias.
Su cuerpo se deterioró rápidamente. En una ocasión necesitó incluso ingreso hospitalario debido a su estado. Sus cortos periodos de abstinencia le ayudaron a seguir escribiendo algunos textos, aunque no volvió a publicar novelas hasta su último año de vida. Durante estos años confesó su ruina económica públicamente, lo que provocó su alejamiento definitivo de la sociedad. Aprovechando ese delicadillo momento de la que había sido una estrella literaria, Hollywood le contrató como guionista, algo que él siempre había detestado y que incluso había etiquetado como prostitución literaria. Era el último escalón de su decadente carrera, aunque el golpe más bajo vendría después, cuando prescindieron de él y solo lo contrataban para guiones determinados. Ni siquiera incluían su nombre en el metraje. Todo un insulto. Scott había perdido. Sus 3 últimos años de vida los pasó junto a Sheila Graham, con la que mantuvo una relación, digamos, que peculiar. Él la consideraba más como una compañía amigable que como un verdadero amor. De hecho, la propia Sheila dijo que nunca fueron amantes. No nos extraña, porque el escritor no tenía buena salud. Sus 40 años podían ser como 60 o 70. Si subir escaleras le parecía un suplicio, imagínate tener relaciones sexuales con una joven de 30. Además, él siempre mencionó que estaba casado y que no pretendía divorciarse de su mujer, a la que siguió escribiendo cartas y pagando sus sanatorios. Es sorprendente, pero el amor entre Zelda y Scott nunca se terminó de apagar. Era un amor difícil, es verdad, lleno quizá de esperanzas y recuerdos de otros tiempos pasados, pero Scott no dejó de luchar por volver a tener una buena posición económica y curar a su esposa de todos los males mentales. Lejos de las habladurías y las suposiciones que los estudios puedan hacer a posteriori, lo cierto es que cuando Scott murió el 21 de diciembre de 1940, Zelda se quedó rota. Scott Fitzgerald dejó a medio terminar su última novela, El último magnate. Con ella acabaría su vida para siempre. Tristemente, como en su propia novela El Gran Gatsby, ninguna de las dos mujeres acudieron a su funeral. Sheila prefirió no arriesgarse a que Zelda apareciera por allí, pero esta última estaba tan débil por sus problemas mentales que no pudo trasladarse. El entusiasta Francis Scott se convertiría así en su más afamado personaje de novela, Jay Gatsby, un idealista al que termina golpeando la dura realidad. Zelda, por su parte, murió en 1948 por un incendio producido en el psiquiátrico donde permanecía en ese momento. 9 pacientes se quedaron atrapados por el fuego, y una de ellas fue Zelda. Con tan solo 47 años, se apagó su luz y con ella la de los reyes de la era del jazz.